Las organizaciones internacionales están sujetas al derecho internacional público. Tienen personalidad jurídica y características propias que las singularizan de los otros sujetos. Son creadas por medio de un tratado internacional. Pueden participar en la creación de una nueva organización internacional. Se diferencian de los estados que le dieron origen. Su ámbito de competencia no es territorial, sino funcional. Poseen derecho interno propio que regula el funcionamiento de sus órganos internos y su personal. En su actividad exterior están reguladas por el derecho internacional. Su personalidad jurídica se caracteriza por la facultad que poseen de mantener relaciones diplomáticas con los Estados miembros u otros terceros, como la Organización de las Naciones Unidas. Las organizaciones internacionales tienen una estructura interna común para todas ellas, a quienes la doctrina la llama estructura trinitaria orgánica, órgano administrativo de todos los miembros que reciben diferentes nombres como Asamblea General, Conferencia, Consejo o Comité de Ministros. Las organizaciones internacionales gozan de personalidad jurídica, es decir, de la capacidad de ejercer derechos y asumir obligaciones en el marco de unos sistemas jurídicos concretos, nacional o internacional. A diferencia de los estados, que son sujetos soberanos y jurídicamente iguales que poseen personalidad jurídica propia, plena y general, la personalidad de las organizaciones internacionales está afectada por el principio de especialidad. Es decir, está limitada a los objetivos y funciones que le fueron confiados en su tratado constitutivo. Así pues, las competencias internacionales van a variar de una a otra organización internacional. Los estados tienen competencias originales o naturales por el hecho de ser estado a nivel internacional y las organizaciones internacionales tienen competencias funcionales o atribuidas, las que atribuyen los estados que las crean. Para la existencia de una organización internacional, se requiere un texto escrito. En él mismo aparecerán los objetivos de la organización, los principios por los que se van a regir, competencia y estructura. Esto va a ser lo básico que nos vamos a encontrar en un tratado fundacional. Un ejemplo es la Carta de San Francisco de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuáles son los objetivos y finalidades de dichas organizaciones? Las organizaciones, de acuerdo a sus objetivos y finalidades, se dividen en organizaciones de ámbito universal. Responden a la necesidad de hacer frente de modo permanente a los problemas que plantea la coexistencia y más aún la cooperación exigida por la creciente interdependencia. Tienen una competencia general, no importando la región, como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, así como la Organización Mundial de la Salud, entre otras. Organizaciones de ámbito regional son aquellas que tienen una limitación territorial en su competencia, como la Organización de los Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Sistema Económico Latinoamericano en Europa, el Consejo de Europa y la Comunidad Europea, el Consejo Nórdico. En África, el Banco Africano de Desarrollo, la Organización de Unidad Africana. En Asia, el Banco Asiático de Desarrollo. Clasificación según sus fines. Organizaciones de fines generales son aquellas cuyas actividades no están circunscritas a un ámbito concreto de cooperación, sino que pueden abarcar todas aquellas materias que estimen útiles, o bien sin limitación expresa, o con alguna exclusión expresa. Organizaciones de fines específicos son aquellas que desarrollan sus actividades dentro de unos ámbitos definidos. Algunas pueden abarcar más de una actividad, como la Unión Europea. Por su composición, se clasifican en organizaciones abiertas y cerradas. Las organizaciones abiertas aspiran a contar entre sus miembros a todos los estados de un universo determinado. De ahí las facilidades de sus tratados constitutivos para la admisión de nuevos miembros. También son abiertas las organizaciones regionales si entendemos que en ellas prevalece la vocación de incluir a todos los estados localizados en una región determinada, sea continental, intercontinental o subcontinental. La Organización de los Estados Americanos, la Unión Africana o la Liga Árabe pueden ser mencionadas como ejemplo. Las organizaciones particulares, cerradas o restringidas, suelen ser de fines específicos.
Estas son idóneas para pasar de la cooperación a la integración dentro de la política de evolución gradual y permanente que asume la llamada concepción funcionalista. Tienden a confundirse con las regionales cuando esas solidaridades confluyen en un espacio geográfico determinado. Esas solidaridades pueden ser estratégicas y de seguridad, políticas y de defensa de los derechos humanos, económica y financiera, religiosa. También se caracterizan por las condiciones excluyentes un poco estrictas e impuestas a la admisión de quienes pretenden ser sus nuevos miembros. Por sus objetivos se clasifican en organizaciones generales y sectoriales. Las organizaciones de fines generales abarcan potencialmente todos los ámbitos en que se producen organizaciones interestatales, sea sobre una base universal o regional. Si bien es el mantenimiento de la paz y seguridad internacional su propósito más característico, alrededor del cual giran los demás. Las organizaciones sectoriales o de fines específicos ven estatutariamente constreñidas sus funciones a un determinado sector material, que a su vez puede identificarse en organizaciones abiertas, cerradas, regionales o universales. Por sus competencias se clasifican en organizaciones de cooperación y de integración. Las organizaciones de cooperación desempeñan un papel de concertación en el ámbito de las competencias atribuidas mediante la adopción de decisiones y auspiciando y preparando proyectos de tratados finalmente sometidos a los miembros de la organización o incluso a terceros, llamados a ser contratantes. Las organizaciones de integración o supranacionales representan un modelo avanzado caracterizado por la transferencia de competencias estatales, soberanas, a los órganos de la organización, a los que se dota de poder normativo con capacidad de producir efectos jurídicos vinculantes de manera automática y uniforme en los ordenamientos internos de los Estados miembros, primando sobre las disposiciones nacionales. Los organismos internacionales, también llamados organismos internacionales gubernamentales, son aquellos compuestos por Estados miembros, que unen esfuerzos de los gobiernos de diversos países para respaldar asuntos de interés común entre ellos. Dependen del Estado, es decir, este tiene injerencia en la organización. Son instituciones estatales, administradas por el gobierno en turno, brindan un servicio público necesario para la ciudadanía. Normalmente, la prestación de tales servicios es gratuita, ya que se solventan con la paga de impuestos y de otros ingresos que tiene el Estado. Las organizaciones no gubernamentales son aquellas asociaciones internacionales de la sociedad civil, es decir, están desligadas de cualquier gobierno de un país, unidas bajo un interés en común. No tienen fines lucrativos, están conformadas por ciudadanos voluntarios. Puede estar establecida a nivel local, nacional o internacional. Sus objetivos están orientados y son dirigidos por personas que comparten un mismo interés. Además, sirven como mecanismos de advertencia temprana y ayuda en la supervisión o implementación de acuerdos internacionales. Ejemplos: Cáritas, Fundación SOS, Cruz Roja, Amnistía Internacional o Médicos Sin Fronteras, Greenpeace. Algunas ONG internacionales son Foro Penal, ABESA, Provea. No tiene ningún tipo de relación con el Estado, es decir, se autosostiene económica y políticamente. Los organismos intergubernamentales son aquellos que nacen de tratados internacionales y que reúnen los estados o parte de sus gobiernos en torno a asuntos de interés que tengan en común. Estas organizaciones dependen estrictamente de sus estados, como por ejemplo lo son Corte Penal Internacional, la Unión Europea, UNICEF, FAO o la OEA. Los estados forman parte de estas organizaciones mediante un tratado que se sujeta al derecho internacional público.